Bueno, nuevamente las bienvenidas a todos y todas en nombre del Instituto Nacional de la Juventud. Le damos la bienvenida a la presentación de una nueva edición de Mirada Joven, estimación del gasto público social en adolescencia y juventud para Uruguay. Agradecemos la presencia de autoridades, investigadores y a la prensa. En el marco de la Agenda de Desarrollo e Inversión Social en Juventud del 2015, que tiene como principal objetivo el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a esta población, la Organización Iberoamericana de Juventud, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, promovió un estudio comparado en 4 países sobre la inversión pública social en juventud: Colombia, México, Uruguay y El Salvador. El estudio para los 4 países fue coordinado y aplica la metodología planteada por el consultor Damián Bonari, que permite identificar cuánto dinero público llega a los y las jóvenes por ser jóvenes, cuánto por ser ciudadanos y cuáles son los rubros con mayores recursos. Se consideró jóvenes a las personas entre 15 y 29 años de edad. La cuantificación se realizó para el periodo 2010-2013. En el caso de Uruguay, el trabajo contó con la coordinación general del Instituto Nacional de la Juventud y la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y el apoyo técnico y financiamiento del UNFPA. El estudio fue llevado a cabo por consultoras de la Oficina de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe de la CEPAL de Montevideo. Queremos destacar tanto la preocupación, el apoyo técnico y el financiamiento por parte de UNFPA, como los avances y el esfuerzo de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo por su aporte en conocimientos e insumos en los que se basó el equipo de investigación para este estudio. En vistas de la elaboración de un Plan Nacional de Juventudes por parte del Instituto Nacional de la Juventud, la prioridad del gasto público social orientado a adolescentes y jóvenes resulta un insumo básico para pensar y diseñar las políticas de juventud. A continuación, y a modo de apertura de la actividad, agradecemos la palabra de la ministra Marina Arismendi y a continuación las palabras del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Realmente es un gusto tener la oportunidad de abrir esta actividad, de abrir esta presentación que para nosotros es tan importante. Pensamos que, y lo hemos dicho muchas veces, la posibilidad de ahondar seriamente en todos los datos, en todos los indicadores, en todas las fuentes que podamos tener para poder intensificar, hacer más eficaces y realmente tener un impacto muchísimo mejor, que es parte de la concepción que tiene este gobierno, son datos que siempre sirven para decir qué bueno todo esto, hemos avanzado en esto, estas cosas son temas que tenemos que abordar, esto está pendiente y estas otras son temas que nosotros debemos reconsiderar, volver a estudiar. La realidad cambia porque nosotros hacemos que la realidad cambie, incidimos. Sería terrible que dijéramos que la realidad no cambia, porque quiere decir que entonces todo lo que estamos haciendo no serviría para nada. Y cambia por nuestra acción, por nuestra omisión y también por la acción y omisión de otros y otras. Yo quiero decir en primer lugar que esto es posible, estos datos que tenemos hoy, estos datos que hemos obtenido y que vamos a analizar, han sido posibles por la conjunción de distintos protagonistas. Y esto es muy importante para todo lo que hacemos como Ministerio de Desarrollo Social, es muy importante para todo lo que hacemos como gobierno, para lo que hacemos como Estado y para lo que hacemos como sociedad. En estas horas nos ha tocado, a raíz de otros temas, de volver a señalar la importancia que tiene el trabajo y lo difícil que es el trabajo interinstitucional, intersectorial, el trabajo que es la articulación de lo público y lo privado, de lo que son las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, en el sentido amplio del Estado, y en este caso el apoyo realmente siempre presente, siempre dando una mano desde que nace el MIDES, en este caso desde el 2005, estamos en la tercera etapa, del Fondo de Población y Desarrollo, de nuestro amigo Juan José, con el que hemos aprendido tantas cosas que no sabíamos sobre demografía, tantas cosas que hemos aprendido de la importancia que tienen estos análisis, su equipo naturalmente,
agradecemos todo ese trabajo, el de hoy, pero toda esta acumulación que venimos realizando con el Fondo de Población, con Juan José en particular y con el equipo, de la misma manera que con CEPAL. Es decir, con CEPAL, hoy, por ejemplo, CEPAL tiene planteado por primera vez a partir del 2015 lo que es la Conferencia de Desarrollo Social, una nueva instancia donde justamente los temas en América Latina, los temas vinculados al desarrollo, ya no solamente ni exclusivamente desde el punto de vista económico, sino entrelazado íntimamente con los temas del desarrollo en el sentido más amplio, en el sentido más profundo, en el crecimiento de la sociedad económicamente, técnicamente, desde el punto de vista científico, pero en el crecimiento de la sociedad por cómo trata a sus integrantes, cómo trata a sus adultos mayores, cómo trata a sus adultos, a las personas, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Entonces, como decía muy bien nuestro presentador, de 15 a 29 estamos hablando, y estos son los datos que se están aportando. Y sin duda, estoy segura, puedo decirlo con con absoluta, categóricamente, que nuestro amigo Álvaro García de OPP va a hablar de la eficacia y va a hablar de la calidad del gasto, va a hablar de cómo tenemos que hacer las cosas mucho mejor y cómo tenemos que trabajar para que todo rinda mucho más y para que realmente seamos más impactantes en lo que hacemos. Para esto estos datos son imprescindibles. Y creo que en el caso del MIDES, y perdonen que uno tenga su camiseta y su corazoncito puesto es un trabajo colectivo, es un trabajo donde participa sin duda el Instituto Nacional de la Juventud, que en esta etapa y en las anteriores, Matías, donde hay toda una trayectoria de 3 etapas, de 3 periodos, en los cuales se ha ido avanzando y se ha ido profundizando y se ha ido jugando un rol mucho más protagónico que el que tuvo en su nacimiento, nació antes que el MIDES, pero hoy, siendo parte del MIDES, tiene su sello propio como Instituto Nacional de la Juventud. Y por otro lado, también el orgullo que tenemos como ministerio, como trabajadores y trabajadoras de lo social, en lo que es nuestra Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, con todos y todas los que trabajan en ella, con ese esfuerzo que muchas veces no se ve, pero que se nota claramente a la hora en que empezamos a demandar. Y decimos, ¿cuántos tenemos en tal lado? ¿Y cómo impacta tal cosa? ¿Y cómo no impacta tal otra? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? ¿Y dónde? Bueno, ahí tenemos siempre que acudimos, agobiamos, acosamos a nuestra Dirección Nacional de Evaluación, y me hace muchos con la cabeza que sí, nuestra Dirección de Evaluación y Monitoreo. Entonces, felicitaciones a todos y a todas los que trabajaron, al equipo técnico que trabajó en esto, de altísimo nivel, como sabemos, y realmente creo que lo principal es que se presenten estas cosas que nos van a servir para trabajar más y mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. La verdad que es un gusto, agradezco la posibilidad de participar, Santiago, de esta presentación, que como bien decía Marina, y no solo lo decía, sino que lo aplicamos cotidianamente, porque yo creo que el MIDES es un notable socio en este tema de evaluar, de mirar cómo se hicieron las cosas y de tener la capacidad de ir reconvirtiéndose para tratar de hacer las cosas cada vez mejor. De esto que, bueno, es un estudio vinculado directamente al tema de jóvenes, 15 a 29 años, apenas acabamos de salir de esa franja etaria, Marina, siempre nos sentimos un poquito joven, ¿no? Hay una definición de joven que me gusta mucho, que es decir que, bueno, ser joven es que lo mejor que puedes hacer en la vida todavía no lo hiciste. Y esa te sirve hasta el día que te vayas. Y hay muchos ejemplos en la historia de gente con muchos años, pero muy joven. Así que una alegría estar acá.
Les decía que la importancia de este tipo de trabajos tiene que ver con, bueno, el análisis profundo, la mirada profesional sobre las cosas que se hacen desde las políticas públicas. Antes de que me olvide, quiero agradecerle tanto al UNFPA, con quien es un socio habitual también, a través de ahora la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial de Población, que está directamente vinculada con todos estos temas, a la CEPAL, con quien trabajamos habitualmente en muchos trabajos, hace poco también, con ellos y con Marina presentamos un trabajo base para el pensamiento del Uruguay del futuro, que tiene que ver con la evolución de la población uruguaya y nuestra demografía. Y por supuesto a los dos institutos con los cuales trabajamos también muy directamente, el Instituto de la Juventud y la DINEM, que es un socio fundamental en eso que es la evaluación y el monitoreo de las políticas. Ustedes saben que, primero, nosotros definimos este año como uno de los dos temas de agenda que agregamos, teníamos poca cosa y agregamos alguno más, el tema de la evaluación de las políticas públicas. No porque no se viniera trabajando, sino porque nos interesa ponerlo en visibilidad mayor. El año pasado fue el año de la evaluación a nivel mundial, a nivel de Naciones Unidas, participamos de algún evento de ello y queremos seguir instalando, continuar instalando en un trabajo permanente que es reforma del Estado, ¿verdad? Cuando llamamos reforma del Estado a esto es reforma del Estado. En ese cambio cultural necesario de pasar de una cultura que existió en nuestro Estado, de compartimientos estancos, inconexos, de programas aislados, de duplicaciones de esfuerzos, a una cultura de trabajo conjunto, a una cultura de evaluación de lo que se hace, a una cultura de aprendizaje de lo que se hace para poder proyectarse. Y en ese sentido, esto va de la mano con otros aspectos que me parece importante mencionar. Nosotros hemos creado en este periodo de gobierno algo que nos parecía que era una necesidad imprescindible, que es la mirada de mediano y largo plazo de manera institucional en Uruguay, en la dirección creando la Dirección de Planificación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. No es que el Uruguay no esté siendo pensado a largo plazo, pero los esfuerzos que se realizan desde la academia, desde el sector público, desde otras organizaciones, no han tenido un esfuerzo público de continentación, de acumulación de conocimientos, de potenciación de los mismos y de aprendizaje. Entonces, a través de la Dirección de Planificación estamos trabajando con herramientas de prospectiva. El trabajo que decía recién sobre demografía y evolución de la población uruguaya es fundamental en una de las áreas. Y queremos también impregnar esa cultura de mirada de mediano y largo plazo. ¿Para qué? Con un objetivo muy claro, entroncar aquella mirada prospectiva de Uruguay 2050, esa mirada vaga, difusa, seguramente afectada por aquellos cisnes negros que uno nunca los puede prever en ningún análisis de prospectiva, para tratar de engancharlo con planes de mediano plazo, llámese Uruguay 2030, a la luz de lo que ha sido, por ejemplo, el Plan Nacional de Energía, que nos ha brindado tantos beneficios como país, para después sí nuestros presupuestos quinquenales, que es muy importante que sean quinquenales, engancharlos en esas anchas carreteras y así poder establecer una lógica de aplicación de recursos a favor de, efectivamente, las políticas públicas que se decidan. Esto resulta muy importante. Ustedes saben que aquí en el año 2007 se creó el Área de Gestión y Evaluación del Estado para trabajar en estos temas. Ha venido creciendo, hemos presentado diversas evaluaciones, lo seguiremos haciendo, pero queremos seguir generando ese cambio conjuntamente con todos, y la DINEM es un socio estratégico en esto, a favor del tema de la evaluación. Un par de apuntes más. Ustedes saben que dentro de algunos días, semanas, empezaremos a iniciar el proceso de diálogo social. Esto ha tenido un éxito importante, cosa que nos implica un desafío mayúsculo. Y quiero aclarar que Uruguay está haciendo su aporte mundial en esto, porque el diálogo ya empezó a funcionar antes de las mesas. Hemos descubierto, ustedes saben que enganchamos en 9 mesas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hemos descubierto a través del diálogo, porque hemos recibido de las instituciones, de varias, no de todas, pero de varias relacionadas con el tema cultural,
y temas artísticos, hemos recibido la demanda, y la vamos a aceptar, así lo ha querido el Presidente de la República, de crear una mesa adicional de arte y cultura. Y cuando fuimos a mirar en cuál de los objetivos de desarrollo sostenible estaba incluido el tema, no lo encontramos. Por lo tanto, nuestro aporte a mundial es este, digamos. Hay un tema que no estaba, pensamos que los objetivos cubrían todo el universo, pero no. Estamos asignando especial importancia a ello porque tiene directamente que ver con todos estos temas que veníamos hablando. Incentivarlos también a que en el tema de juventud, así como hicimos en el tema de género, el año pasado trabajamos arduamente, básicamente mujeres, nos gustaría que después fuera más equilibrado también ese trabajo, pero así lo hicieron, y creamos por primera vez en la historia en el presupuesto nacional un proyecto que está midiendo ya hoy económicamente, financieramente, los aportes de las políticas públicas al tema de género. Probablemente falten muchas cosas, pero nos resultaría muy importante también seguir avanzando en otras áreas para tener cada vez mediciones más exactas y también, a su vez, para mover aquellas viejas estructuras que tienen que ver con el armado del presupuesto y el seguimiento del presupuesto en las temáticas más dinámicas, más nuevas que se han desarrollado últimamente. Por último, como decía la ministra, y me alegro muchísimo que lo planteara, yo creo que hay que plantearse siempre la posibilidad de mejora. Y estas evaluaciones son para generar oportunidades de mejora. Hace muchos años, cuando nos tocó empezar a trabajar en la faz pública, caímos en la Corporación Nacional para el Desarrollo y se hizo en aquellos primeros meses de 2005 una primera evaluación que decía que había 69 programas a lo largo del Estado y algunas gremiales privadas relacionadas con el desarrollo productivo. Eso hoy en día, fíjese que demoró su tiempo, pero estamos logrando el éxito, creo que vamos a poder ordenarlo de manera adecuada. Ha habido un avance importante estos años, por supuesto, y no se hubiera podido hacer esto que voy a decir ahora sin ese avance, pero estamos vamos a lograr, espero, la aprobación por parte del Senado, ahora ya tiene la aprobación de diputados, del proyecto de ley de Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Eso ordena la cancha de las políticas públicas en lo que tiene que ver en todo el fomento del desarrollo productivo y económico. Y estamos embarcados con la ministra, con la subsecretaria, con la otra subsecretaria de Educación, a trabajar también en el tema social, ¿verdad? Y tenemos gran cantidad de programas. Aquí hay una palabrita clave que la seguiremos discutiendo, que se llama reingeniería, y creo que tenemos que, a la luz del aprendizaje que tenemos en todos estos años, tratar de darle mayor lógica, mayor eficiencia, mayor integralidad, mayor centralidad a todo el uso de los recursos y del aprendizaje que tenemos. Buen día para todos. Bueno, antes que nada, agradecer. Me dijeron, tenés que agradecer, no te olvides. Siempre nos olvidamos. Como ya mencionaron, este es un trabajo que coordinó el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Juventud y la Dirección de Evaluación y Monitoreo, y bueno, fue fundamental, ¿no? Lo impulsaron desde ahí y en particular, bueno, desde ahí la coordinación la tuvo Cecilia Cristal y Gabriela Pedetti, así que también el reconocimiento a todos los compañeros. El apoyo técnico y financiamiento del UNFPA y bueno, y como saben es un trabajo en equipo. En CEPAL formamos un equipo que coordina Verónica Amarante y en el equipo trabajamos con Pilar Mansi y con Mayra, y eso también es bueno decirlo porque es fundamental para llegar a este trabajo. Bien, les vamos a presentar lo siguiente, pero tengo que apuntar acá, ahí va. El botón del medio, a ver. Ahí se movió. Ah, bien. Pero creo que te lo movió él. Dale. ¿Sí? No, bueno. Hoy hicimos prueba y todo y salía. Lo que les vamos a presentar fundamentalmente es la motivación, brevemente los antecedentes de este trabajo, porque este trabajo obviamente que no es el primero, hay un conjunto de trabajos que lo anteceden. Los objetivos, la metodología y los principales resultados y síntesis, ¿sí? Esto no va a andar bien. Bien. La motivación de este trabajo, ¿no? Bueno, y nos planteamos por qué analizar el gasto público social y por qué hacerlo en este caso en adolescencia y juventud, ¿no?
Bueno, en primer lugar, nos permite dar seguimiento a las prioridades y énfasis del Estado y creemos que este trabajo, a través de la metodología que ahora les voy a contar, permite ver eso y es una particularidad de esta metodología aplicada. A su vez, como un dato muy relevante, el gasto público social aumentó a lo largo de este periodo, un crecimiento promedio de 8% anual, pero impulsado principalmente por gasto salud y por crecimiento en educación. Ahora, ¿por qué en adolescencia y juventud? Bueno, como sabemos, es una etapa con cambios singulares en el desarrollo, transición a la vida adulta, ¿no? Y en esa transición a la vida adulta, algunos cambios que empiezan a suceder y que son los más relevantes, como puede ser la emancipación, el abandono de estudios, la inserción laboral. Por otra parte, lo que refiere al cambio en la orientación de políticas, y ahí mencionamos lo que es el fortalecimiento del INJU, que hace un rato se mencionaba. Algunas de ellas, brevemente para mencionarlas, en el trabajo van a ver que hacemos mención a más, la ley de empleo juvenil, el compromiso educativo, jóvenes en red, algunas de las políticas impulsadas en este periodo y en el periodo pasado, ¿no? que son relevantes y que se toman en cuenta también en este trabajo. Y por otra parte, algo que nos parece muy significativo, bueno, los problemas de cobertura y desigualdad que se siguen manteniendo en este tramo etario, ¿no? en adolescencia y juventud, y que ahora pasamos a mencionar algunos de ellos. Si bien vemos en esta gráfica que la proporción de adolescentes y jóvenes en este tramo etario de 15 a 29 años se ha incrementado, que asisten a un centro educativo, se ha incrementado, y estos son algunos datos de la Encuesta Nacional de Juventud, 90, 2008 y 2013, persisten grandes diferencias por nivel de ingresos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Si, por ejemplo, vemos, nos centramos en el tramo de 17 a 25 años y analizamos de aquellos que acceden al nivel universitario, el 40% pertenecen aproximadamente al primer quintil, ¿sí? Y el 40%, perdón, pertenecen al quintil más rico, al quintil quinto, y solamente un 3% es del primer quintil de ingresos. Esas grandes diferencias por nivel de ingresos también se visualizan en lo que hace a desigualdades en resultados educativos. Los quintiles de menores ingresos presentan niveles importantes de repetición en primaria, cercanos a 50%, tanto en primaria como en secundaria. Sin embargo, entre los quintiles de mayores ingresos es 10 veces menor esos niveles de repetición en primaria y 2,5 veces menor en secundaria. Ahora, lo que hacen a los indicadores del mercado laboral de los jóvenes, podemos ver que en el 2013 la mitad de los ocupados jóvenes no aportaban a la seguridad social, ¿sí? Se consideran informales, cuando esa cifra para el total de los ocupados es del 24%, a su vez alcanzan una tasa de desempleo de 17%, cuando en el total de la población es de 6,6% en 2014, y también planteamos ahí una cifra de lo que es el grupo de no estudia ni trabaja, ¿sí? El grupo que no se inserta en el mercado laboral, ni en la educación formal. En el grupo de 15 a 29 años, que es nuestra población objetivo, el 17% es en el 2014. Todos estos datos, obviamente, que motivan este trabajo, y queríamos mencionarles algunos antecedentes. En primer lugar, hay un antecedente que no está puesto ahí, pero que citamos en el trabajo y es bien relevante, que es un trabajo que se hizo en el año 2007, si no me equivoco, entre Mides y la universidad, que fue pionero en analizar la estimación del gasto público social, ¿sí? Y que justamente identifica el gasto público y hace un análisis. Es un trabajo bien importante para cuando uno va a abordar este tema, es fundamental. Y ahí mencionamos algunos otros más recientes, ¿sí? Que tienen que ver con el que hizo Mides con DINEM y que fue junto a CIMBE, el Ministerio de Economía y OPP también hace algunos años, y que lo fueron actualizando, donde se estima el gasto público social por edad y sexo, se analizan los perfiles, y también es un trabajo muy importante. Y los dos trabajos que Bonari, que quien hizo la coordinación del trabajo a nivel de todos los países, en el que también se analiza sobre todo y se sistematiza la metodología que nosotros llevamos adelante.
Es importante decir, como un dato de contexto, que esto es un proyecto más amplio en el que ahora Bonari nos va a presentar resultados de Uruguay, México, Colombia y El Salvador, o sea que esto se enmarca en un proyecto de estimación en varios países, que eso omití decirlo. Bien, como les planteé, el objetivo es estimar la proporción del gasto público social en el periodo 2010-2013, dirigido a este grupo de 15 a 29 años. Pero en particular, lo que interesa es ver cuánto le llega de ese gasto público social que conocemos a los jóvenes por ser jóvenes y cuánto le llega por ser ciudadanos, digamos, ¿no? De algún modo, esta metodología que ahora les voy a contar nos permite ver cuán directamente llega, cuál es esa intencionalidad del gasto, y es lo que creemos que aporta este trabajo en sí mismo. A su vez, ver cuáles son los rubros que reciben más o menos recursos, y en particular, en ese tramo que estamos analizando, hacemos 3 subgrupos de edad: 15 a 17, 18 a 24 y 25 a 29 años. Bien. La metodología. En primer lugar, en base a las estimaciones nos basamos en las estimaciones del gasto público social realizadas por el MIDES, ¿sí? En la cual se busca identificar, en primer lugar, identificar qué partidas se consideran sociales, ¿sí? Y principalmente, como les digo, nos basamos en esa estimación y en esa identificación que ya traía el MIDES, ¿sí? Conversamos algunas de esas cosas con ellos y llegamos a esa estimación del gasto público social, que es la base para este trabajo, ¿sí? Pero que proviene del Ministerio de Desarrollo Social y de las estimaciones que van haciendo año a año. En segundo lugar, se clasifica de acuerdo a su población objetivo, ¿sí? En 4 clases, que ahora les voy a contar cuáles son. Se categorizan según área temática, ¿sí? Son 8 las categorías, que ahora también les voy a comentar cuáles son. Tercera etapa, y la cuarta etapa se distribuye el gasto entre los grupos etarios, es decir, cuánto de ese gasto y cuánto de esas partidas está impactando en esa población joven, y eso se hace a través de unos distribuidores que también les voy a contar ahora cuáles son. Bueno, algo singular también de esto es que cada peso gastado de esas partidas debe ser asignado a un tramo etario, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, nuestra población objetivo es esta, pero perfectamente podríamos analizar de ese gasto cuánto impacta en otros tramos etarios de la población. Bien. Bueno, ¿cuáles son estas clases? Esto es lo que nos determina el nivel de impacto que tiene cada rubro, cada partida del gasto público sobre los jóvenes, sobre nuestra población objetivo. Y en particular, y como ya les dije y reitero, es lo singular de esta metodología, de algún modo, cuán directamente les está llegando, lo vemos a través de estas clases. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vemos? El gasto específico. El gasto específico son programas e iniciativas dirigidos específicamente a adolescentes y jóvenes, o sea que están pensados y dirigidos hacia ellos, ¿sí? Como es el caso de la educación, ¿sí? La educación media, bueno, la educación universitaria, o más claramente programas del INJU que están claramente focalizados en esa población. Ningún otro tramo etario se está beneficiando de este gasto, y esto es bien importante saberlo. Podríamos ver gasto específico en adultos mayores, que podrían ser las jubilaciones, o gasto específico en primera infancia, como son gastos de INAU o CAIF, ¿sí? Ese es el sentido de esta clase que analizamos. Por otro lado, vemos el gasto indirecto, ¿sí? Que es la proporción de gasto que beneficia a los jóvenes a través de programas que son dirigidos a hogares o familias, ¿no? Donde hay presencia de jóvenes. Quiere decir que estos programas van dirigidos no directamente al joven, sino al hogar donde sí el joven es parte, ¿sí? Como es el caso de... No lo recibe directamente el joven, pero indirectamente sí, porque es hacia el hogar. Es el caso clarísimo de las transferencias monetarias, como las asignaciones familiares, como la tarjeta Uruguay Social. Por otro lado, tenemos el gasto ampliado, que beneficia a los jóvenes a través de programas e iniciativas dirigidas a un grupo más amplio de la población, ¿sí? Y no estrictamente está dirigido a ellos por ser jóvenes, sino por otras características que puedan tener. Algunos ejemplos que pusimos ahí: pensiones por discapacidad, seguro de desempleo, canasta Sinda. Los ejemplos lo que nos muestran es que llega a los jóvenes, pero por
porque son jóvenes y personas y tienen una discapacidad, o porque son jóvenes y están en una situación de desempleo, etcétera, y viene por ese lado ese gasto ampliado, ¿sí? Y por último, el gasto en bienes públicos, que es la proporción destinada a los jóvenes del gasto total en bienes públicos, del gasto en bienes públicos que es para el total de la población, como el gasto en cultura, agua potable, ciencia y tecnología, y lo que vemos es que, bueno, de esa proporción, cuán directamente le está llegando, qué grado de utilización hacen los jóvenes de un gasto que es amplio y que es para toda la ciudadanía. Estos son algunos ejemplos de estas clases en este cuadro, que algunos ya los dije, en lo que es el gasto específico, educación secundaria, técnica, UDELAR, en el gasto ampliado, está todo el gasto de salud. En los bienes públicos, los que ya les mencioné, gastos de ciencia y tecnología, ¿sí? Deporte, agua potable, y en el gasto indirecto principalmente es todo lo que llamamos ahora en las categorías de asistencia social, que son las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. Bien, en la etapa 3, ¿sí? Lo que hacemos es definir estas 8 categorías, perdón. Algunas son más las tradicionales, como pueden ser asistencia social, educación, salud, trabajo, vivienda, ¿sí? Algunas otras menos tradicionales, si se quiere, en la categorización del gasto público social, como puede ser ciencia y técnica, servicios urbanos, cultura, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que vemos este gasto público social, ¿sí? Dirigido a los jóvenes en estas 8 categorías, pero a su vez podemos ver de estas clases que les mencioné, o sea, cuán directamente les está llegando a través de esos gastos específicos o gastos indirectos, pero a su vez de esos gastos, cuáles son, en qué rubros, ¿no? Y podemos cruzar clase y categoría y analizar en qué rubros es donde está predominando el gasto que llega más directamente a los jóvenes o no. La última etapa, que es la etapa de la distribución, la que se aplican los distribuidores del gasto, y que justamente lo que sucede es que se necesita saber de qué forma impactan, ¿sí? Esos gastos en los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo, en el caso de lo que es el gasto específico, que es gasto destinado directamente a los jóvenes, en ese caso no necesito distribuir el gasto porque el 100% del gasto es pensado para ellos, como les habíamos dicho, programas del INJU, programas del INJU que están destinados a esta población objetivo, es el caso más fácil para entenderlo, pero también tenemos otros programas. En el caso del gasto específico no tienen distribuidores porque el 100% es gasto para jóvenes. Pero en otros casos sí se debe recurrir a fuentes, ¿sí? Externas, digamos, o sea que no tenemos los registros administrativos, fuentes como puede ser la encuesta continua de hogares, el censo, las proyecciones de población, que nos permitan ver qué proporción de ese gasto es destinada a los jóvenes y de ese modo distribuir ese gasto en la población objetivo total, que es de 15 a 29 años, y también hacer la distribución dentro de ella en los 3 tramos etarios que nos planteamos. Algunos ejemplos de distribuidores y de ver cómo funciona, ¿no? En el caso de lo que tienen que ver, por ejemplo, con salud, ¿sí? Para ver qué porcentaje de las partidas de salud son destinadas a los jóvenes, para plantearles un ejemplo, nosotros analizamos, por ejemplo, a través de la encuesta continua de hogares, el porcentaje de jóvenes que se atienden en cada uno de los prestadores y, digamos, con eso hicimos una ponderación a través de lo que es las cápitas para esos tramos etarios. Mediante esos indicadores, esos distribuidores, pudimos ver de esas partidas cuánto está impactando en ese grupo objetivo que nos interesa ver. Hay otros ejemplos puestos ahí, ¿sí? de cuáles son los distribuidores que estamos usando para poder alcanzar ese. Esta es la etapa también fundamental, ¿sí? Porque de algún modo, como ustedes saben, todo este gasto y todas estas partidas identificadas y clasificadas, no contamos con la información exacta de a qué beneficiarios está llegando. Entonces, si no obtuviéramos estos distribuidores y si estos distribuidores no fueran de calidad de algún modo y estuvieran
sí, como con cierta calidad que también lo permite la metodología, el resultado que obtendríamos no tendría sentido. Y de algún modo también esta metodología permite clasificar y ver la calidad de esos distribuidores, que es un indicador bueno para ver el tipo de trabajo que se realizó y el tipo de estimación que se está realizando.